Quizás en otra vida nos espere el paraíso. En algún lugar deben estar las almas de todos los difuntos, siempre y cuando existan. Pero, ¿quién podría contárnoslo desde allí? Pero si no hubiera un más allá, ¿qué sería de estos lugares? ¿Y de él? ¿Y cómo nos explicaríamos lo que vivió este hombre? Me sentí tremendamente feliz. Vi el túnel. Cada año, miles de personas cuentan lo que experimentaron cuando estaban muertas, o casi muertas. Esas experiencias cercanas a la muerte siempre son similares. Si no se han confabulado, puede ser que hayan visto el más allá y puedan contar qué pasa después de la muerte. Lo que experimentamos cuando morimos podría parecerse a las experiencias cercanas a la muerte. Entonces, ¿las experiencias cercanas a la muerte son auténticos informes del más allá? ¿O hay otra explicación? No nos engañemos, nos faltan testigos, los muertos no hablan. Nadie sabe cómo es el más allá ni cómo se llega. Pero lo que sí tenemos son personas que se acercaron mucho al más allá y pueden contarlo. Él, por ejemplo. Y él. Roy Horn iba camino al más allá después de que su tigre Manticore lo mordiera en el cuello. Aunque estuvo clínicamente muerto durante 1 minuto, en ese lapso no solo vio una luz blanca brillante, sino sus tigres y su cuerpo desde afuera. Antes de convertirse en un experto en el estudio de las experiencias cercanas a la muerte, Gerhard Roth se salvó de morir por un pelo. Tenía 29 años de edad. Crucé con el coche un paso a nivel oscuro y sin barreras y no vi que el tren venía de la izquierda. Me chocó, me arrastró 100 metros. Mi coche quedó destrozado, me rompí varios huesos. Ich hatte mehrere Knochenbrüche. Y mientras yacía ahí, en el coche, tuve determinadas vivencias. Por ejemplo, una felicidad indescriptible, ver pasar tu vida, el túnel y demás. Ver pasar la vida fue aterrador, pero esa sensación increíble de felicidad, uno no suele tenerla. No es el único que lo dice. Alrededor del 5% de la gente tiene una experiencia cercana a la muerte en algún momento de su vida. ¿Pueden contar cómo es el más allá? Cerca del 70% de los afectados hablan de un túnel. Eso podría ser el camino al más allá. Al fin y al cabo, el pintor El Bosco se lo imaginó así hace más de 500 años. En realidad es obvio, porque de alguna manera hay que ir de este mundo al más allá. Se piensa en la imagen del túnel, al final del cual hay una imagen radiante, una imagen luminosa que es algún tipo de revelación. Se pasa por un túnel o se cruza un puente al más allá y allí hay algo radiante. Decir que es un túnel ya es una interpretación. Creo que está arraigado en el lenguaje cotidiano la luz al final del túnel. La mayoría de la gente que pasó por una experiencia cercana a la muerte cree firmemente en un ascenso al más allá y que el túnel lleva hacia allí. Pero además de lo espiritual, hay otra explicación. Tenemos una hipótesis científica para explicar la famosa imagen del túnel. Esta dice que los afectados podrían sufrir anoxia, es decir, muy poco oxígeno en el lóbulo occipital. Está aquí, en la parte posterior de la cabeza. Y esa falta de oxígeno en el cerebro podría causar el efecto túnel. ¿Qué significa eso? ¿El cerebro nos juega una broma porque el centro de la visión está desabastecido? ¿O se trata del síntoma de una experiencia real? Porque ¿cómo podemos percibir algo así si estamos clínicamente muertos?
Ese tipo de informes son muy interesantes. Gente que, al parecer, estaba profundamente inconsciente, pero escuchaba lo que hablaban los médicos. Por lo general, algo negativo. Cosas como, mira el barrigón ahí tirado. Eso podría ser una prueba de que existe una conciencia inmortal que va al más allá. Porque, ¿de qué otro modo una persona clínicamente muerta podría escuchar esas burlas? Podría haber una conciencia inmortal. No se puede probar ni refutar. Cada uno puede creer lo que quiera. No hay pruebas empíricas suficientemente contundentes. ¿Cuál es la explicación de esas percepciones? ¿No están muertas esas personas? ¿O solo un poco, pero no del todo? Hay diferentes interpretaciones sobre lo que entendemos por estar muerto. Eventualmente, cuando el corazón está muerto, se puede registrar actividad cerebral y percibir cosas. Eso se ha estudiado minuciosamente y podría explicar por qué las personas con inconsciencia profunda o incluso muertas no estaban realmente muertas desde el punto de vista médico. Por lo visto, uno no muere inmediatamente. Parece que en la azotea la luz sigue encendida durante un tiempo. ¿Qué pasa en el cuerpo cuando se acerca el final? Es decir, ¿a partir de cuándo se está muerto? La muerte no es tan simple. Hay diferentes estadios. La primera es la muerte biológica. El paciente está muerto. La persona biológicamente muerta se pone lívida. Aparece el rigor mortis y el cuerpo se desintegra. Estos ya lo pasaron hace tiempo. Están muertos más allá de toda duda. Las vivencias de los que regresaron tienen que haber sucedido antes de esta fase. Como no solo las personas mueren, sino también las ratas, este científico estudió minuciosamente su muerte. La muerte es un largo viaje. Hasta estar biológicamente muertos, tenemos que pasar por varias muertes. La muerte clínica es muy diferente. El paciente sigue vivo cuando está clínicamente muerto. Presenta un paro cardiorrespiratorio, apnea, las pupilas se dilatan, no tiene reflejos, pero la persona en su totalidad, incluidas las células nerviosas, siguen con vida. Como estas criaturas. Este es el momento exacto en que se tiene la experiencia cercana a la muerte. En estas ratas se registró actividad cerebral con un resultado interesante. Se pudo demostrar que durante unos 30 segundos después del paro cardiorrespiratorio, la actividad eléctrica del cerebro aumenta considerablemente. De modo que, pese a la falta de suministro de oxígeno, el cerebro pasa por una especie de hiperactividad. ¿Tuvieron las ratas algo parecido a una experiencia cercana a la muerte? ¿Vieron pasar ante sus ojos momentos de su corta vida? Solo el individuo puede contarlo. Y no les podemos preguntar a las ratas o a los ratones lo que vivieron. Lo que sí se puede decir es que las ratas, los ratones e incluso los insectos mueren de una forma que se parece mucho a la nuestra. Por eso se podría suponer que la actividad cerebral también aumenta en las personas después de un paro cardíaco. Y que por eso las personas tienen una experiencia cercana a la muerte. Pero en algún momento esa fase de hiperactividad se termina y entonces empieza el peligro para el cerebro. Nos encontramos en una etapa decisiva de la muerte cerebral. La persona está muerta porque el cerebro está muerto, pero los órganos están con vida. Esos son los casos en que se pregunta si se puede hacer un trasplante. ¿En qué momento exactamente se produce la muerte cerebral es variable y difícil de determinar? Una posible señal es que el electroencefalograma no registra actividad, pero ¿significa eso que ya no hay nada? El tema es que el electroencefalograma puede estar apagado en la fase inicial, pero las células nerviosas todavía viven. Se siguen liberando neurotransmisores. Tal vez no se la pueda catalogar como una actividad normal, pero es una mini actividad residual, por así decirlo. Para saber más sobre el cerebro moribundo, Ian Stryer analizó la actividad cerebral de pacientes en cuidados intensivos. Como algunos murieron, pudo registrar lo que pasa en el cerebro humano en la fase final.
Varios minutos después del último aliento, las células nerviosas se vuelven bien activas. Liberan energía y parecen revivir de verdad, como si fuera un tsunami, una ola gigantesca que pasa lentamente por el cerebro y despierta imágenes en nuestra mente. Hay determinados elementos de la experiencia cercana a la muerte que podrían estar influenciados por esta onda, sobre todo la luz brillante o también la experiencia del túnel. Para experimentar ese tsunami no hace falta que muramos. A veces basta con tener jaqueca. El aura de la migraña la causa la misma onda que aparece al momento de la muerte. Esos fenómenos también pueden aparecer en el contexto de una experiencia cercana a la muerte. Pero en el caso de la muerte queda una pregunta abierta. ¿Esas descargas finales del cerebro son una explicación médica para las experiencias cercanas a la muerte? ¿O son la prueba de una conciencia inmortal que abandona el cuerpo durante la muerte? La mayoría de la gente se imagina que sale de la boca con nuestro aliento, que a menudo se lo equipara con la vida, sale del cuerpo y asciende. Tal vez me toma la mano, tal vez no. Sea como sea, se separa de mi cuerpo. Claro, la idea de que después de morir solo quedan unos pocos huesos no es muy agradable. La vida después de la muerte junto con otros y en un entorno placentero es mucho más atractiva. Pero, ¿cómo imaginar el más allá? ¿Se puede regresar de él? ¿Es realmente nuestra conciencia la que parte de viaje? Hay dos modelos para explicar la conciencia. Uno es el del alma. Hay una realidad sobrenatural, además de lo que se puede describir físicamente, y nuestra alma forma parte de esa realidad sobrenatural. En el otro modelo, el materialista, el naturalista, nuestra conciencia es tan solo una función orgánica, concretamente del cerebro. El médico estadounidense Duncan McDougall intentó hace 100 años combinar ambos enfoques, es decir, demostrar la existencia del alma con métodos científicos. Para eso colocó sobre una balanza las camas de gente moribunda. Las pesó poco antes de la muerte y poco después. Al final, la gente pesaba un promedio de 21 gramos menos. McDougall dedujo de ello que, como el alma abandona el cuerpo después de la muerte, esta debe pesar aproximadamente 21 gramos. Lo que Duncan McDougall intentaba era aportar pruebas empíricas de que existe algo sobrenatural, a saber, el alma. El experimento era muy bueno, pero la ejecución no tanto. Las balanzas no eran tan precisas como deberían haber sido. Además, hizo el experimento con 6 personas. Son demasiado pocas como para emitir un juicio. Y eso es lo más importante en la ciencia, es decir, el principio de la reproducibilidad. Este no fue el caso. Es un problema bien conocido. Probar la existencia de algo que no se puede medir. La controversia es inevitable. Hay un lindo refrán que dice, hay tantas teorías de la conciencia como investigadores de la conciencia. En la ciencia predomina el modelo explicativo naturalista. Sin cerebro no hay conciencia. Si el cerebro muere, el alma desaparece con él. Entonces, ¿qué pasa con el más allá? ¿Sería posible ver el otro lado aún sin conciencia inmortal? Creemos en el más allá porque queremos creer en el más allá. Es humano y es comprensible. Que haya otra esfera a donde podría llegar nuestra alma no lo podemos descartar, así como podemos asumir muchas cosas de nuestra realidad que no se pueden descartar. Podría existir el ratón Pérez, podría existir Papá Noel. ¿Qué hay entonces de la más excepcional de todas las experiencias cercanas a la muerte? De la sensación de abandonar el cuerpo y verse desde afuera. Ese es el ejemplo con mayúsculas de una experiencia cercana a la muerte. La experiencia extracorpórea muy a menudo se describe como el principio de ese tipo de vivencias. Hasta el naturalista alemán Alexander von Humboldt, que moldeó la ciencia en el siglo XIX, declaró por escrito haber tenido una experiencia extracorpórea. De modo que algo tiene que haber, ¿o no?
Humboldt era una persona sumamente valiente y con el equipamiento disponible en el siglo XIX, con botas de caballero y levita, escaló con un amigo el Chimborazo, que por entonces se creía la montaña más alta del mundo. Pero no es cierto. Mide 6.500 metros. Y cuando estaban a unos 6.000 metros, así lo describe, se vio caminando delante de sí mismo. El propio Humboldt aportó una posible explicación: falta de oxígeno en las alturas. No obstante, su experiencia es considerada por muchos como prueba de una conciencia inmortal. Tal vez haya una forma de comprobar científicamente si el cerebro nos engaña, o si la conciencia realmente flota y ve el cuerpo doble o triple. Hay un estudio de Samparnia llamado AWARE. En los hospitales donde se hizo este estudio, se colocaron fotos debajo del techo, en estanterías altas. Se esperaba que una persona que tuviera una experiencia extracorpórea, si es realmente cierto y si el alma se eleva y observa, pudiera describir qué había en las fotos. Se incluyeron 2.000 personas que sufrieron un paro cardíaco. Unas 300 sobrevivieron y, a su vez, 100 pasaron por una encuesta estructurada. Lamentablemente, solo 2 personas mencionaron una experiencia extracorpórea, pero por desgracia estaban en la habitación equivocada. Es decir, que el alma se eleva y mira desde arriba. Esto no se ha confirmado científicamente. Al igual que todas las experiencias cercanas a la muerte, hasta ahora nadie ha podido aportar una prueba empírica sobre su origen sobrenatural, pero ¿cuál es la explicación de esa sensación de flotar? La experiencia extracorpórea se relaciona con una región específica del cerebro, el lóbulo temporal, que está justo aquí. Y sabemos que si estimulamos esta región, podemos provocar la sensación de salir del propio cuerpo. No solo los moribundos pasan por esa experiencia. Los pilotos de jets a veces cuentan que se pueden ver desde afuera. También se pueden usar gafas de realidad virtual para simular esa vivencia. Y hay otro montón de posibilidades. También podemos tener una experiencia extracorpórea ante emociones fuertes, fiebre muy alta o un orgasmo intenso. Hay muchas situaciones diferentes. También se puede lograr en un estado alterado de la conciencia, como en la meditación o el trance, o mediante drogas como la ketamina o la DMT. De acuerdo, las experiencias extracorpóreas tienen causas físicas y no son la prueba del más allá ni del alma inmortal. Para ello, tendrían que ser iguales en todas las personas del mundo. Charlotte Martial recopiló casi 2.000 informes de experiencias cercanas a la muerte de diferentes países y las comparó. En todas las épocas y países hay más similitudes que diferencias. Lo sorprendente es que se trata de un conjunto fijo de experiencias recurrentes. Por lo tanto, esas experiencias tienen una cierta universalidad. Más del 80% de las personas que pasaron por experiencias cercanas a la muerte describen una increíble sensación de felicidad y paz, como si fuera el paraíso. El motivo son los opiáceos que el cuerpo libera cuando sufre un dolor intenso y se acerca el final. Creo que el proceso de morir en sí, si se percibe, se vive como algo positivo. Al menos hay indicios de que en nuestro cerebro pasan ciertas cosas cuando la vida se nos va, que están diseñadas para que nos sintamos bien y lo sobrellevemos. Al parecer, al morir también aparecen fantasmas o familiares que ya han muerto. Por eso muchos tienen la sensación de que están en el más allá. Otros hablan de una especie de cortometraje de su propia vida y recuerdos muy precisos de hechos ocurridos hace muchos años. Estudios sugieren que en particular la liberación masiva de ciertos neurotransmisores podría causar la evocación de esos recuerdos. A saber, de cuando la persona estaba en una situación peligrosa.
Hoy, la medicina moderna puede explicar casi todas las experiencias cercanas a la muerte con procesos neurológicos. Sin embargo, para los afectados son muy reales. Muchas personas tienen esas experiencias, por eso no se las puede rebajar a meras fantasías. Si alguien me dice que no estoy enamorado, sino que solo se liberan unos neurotransmisores y que todo se puede registrar científicamente, yo diría que igual sigo enamorado. Y con las experiencias cercanas a la muerte podría ser similar. Entonces, tal vez lo decisivo no sea la experiencia en sí, sino cómo la interpretamos. Y eso tiene que ver con las experiencias que adquirimos durante nuestra vida. Tomemos como ejemplo a los alemanes. Hasta hace 30 años, la vida de los alemanes del este era muy diferente a la de los del oeste. ¿Morían de forma diferente? Después de la reunificación se encuestó a 2.000 personas que se habían enfrentado a la muerte. Tanto en el este como en el oeste, la gente habló de felicidad, la luz al final del túnel y experiencias extracorpóreas. Pero mucha gente de Alemania Oriental no asoció en un primer momento sus vivencias con la muerte, porque la religión y el concepto del más allá eran irrelevantes en la RDA. En la parte occidental, la gente solía interpretar su experiencia en un marco cristiano, por eso la veían de forma mucho más positiva, y había otras causas que influenciaron esa interpretación. En la época en que esto surgió, el movimiento hippie estaba en pleno apogeo. La gente estaba abierta a la idea de que había un más allá, seres espirituales y determinadas esferas que tal vez no podemos registrar ni explicar. De modo que las experiencias cercanas a la muerte existen de forma parecida desde tiempos inmemoriales y en todas las culturas. Si estas vivencias son tan estereotípicas, ¿podría haber un mecanismo universal detrás de ellas? ¿Una especie de plan general del cerebro común a todas las personas? Podríamos llamarlo algoritmo. Hay un algoritmo típico de la muerte. En principio, la muerte es pérdida de energía. El cuerpo probablemente intenta retrasar la muerte durante mucho tiempo. Y ese tal vez sea el programa. Si es así, nuestro cerebro hace un buen trabajo. Cerca del 90% de los afectados describen en retrospectiva la experiencia cercana a la muerte como agradable. Sin embargo, para el otro 10%, la experiencia se parece más a una pesadilla que a un viaje al paraíso. Se supone que son hormonas y neurotransmisores los que provocan las emociones negativas. Y pudimos observar que gran parte de las personas que tuvieron una experiencia cercana a la muerte negativa habían intentado suicidarse. De modo que creemos que el contexto en el que se tiene una experiencia cercana a la muerte también desempeña un papel. Pero si todas las experiencias cercanas a la muerte, independientemente de la causa de esta, se basan en un algoritmo y se reproduce en un programa, surge otro interrogante. ¿Quién lo programó y por qué? En muchas especies animales se puede observar que fingen la muerte para escapar de un depredador. Nuestra hipótesis es que las experiencias cercanas a la muerte podrían ser una evolución de este reflejo de muerte simulada. De modo que estas experiencias cercanas a la muerte podrían ser parte de un mecanismo de defensa. Porque cuando una persona está en una situación crítica y se hace la muerta, puede escapar de esa situación a una realidad más agradable. Y en vez del miedo a la muerte, vive estas emociones que suelen ser muy positivas. La experiencia cercana a la muerte podría ser el resultado de un reflejo de defensa arcaico, pero ¿por qué vemos nuestro cuerpo desde afuera, el túnel, la luz y los familiares fallecidos? ¿Cuáles son las ventajas? Las personas tienen esos sentimientos positivos ante una experiencia cercana a la muerte para evadirse de una realidad peligrosa. Y, al contrario que los animales, las personas pueden tener percepciones complejas, como salir de su cuerpo o ver un túnel, y contarlas gracias al lenguaje. Con ayuda de ese mecanismo de defensa, las personas pueden sobrellevar mejor una situación de peligro. También era una ventaja para la supervivencia tener una buena experiencia en ese momento para poder volver a la vida sin sufrir trastornos psicológicos. Por lo visto, hay una explicación mundana para casi todas las experiencias cercanas a la muerte.
Cuando llega el final, nuestro cuerpo se pone en acción. La evolución lo ha inscrito en nuestros genes, pero eso no es prueba de que no haya un más allá. Tampoco es evidencia de que sí lo haya. No obstante, Si hay vida después de la muerte, algo que nadie puede descartar ni demostrar, creo que hay que ocuparse de la cuestión recién cuando estemos en el más allá. Por medio de mi investigación sobre la experiencia cercana a la muerte, creo cada vez más que sentimos cosas hermosas cuando nos llega la hora de la muerte. casi parece que las experiencias cercanas a la muerte existen para que morir sea lo más agradable posible. Nunca he tenido una sensación de felicidad tan indescriptible, ni antes ni después. Pero la medicina lo puede explicar bien. Si no necesitamos temerle a la muerte ni a morir, ya ganamos mucho. Esa es una conclusión hermosa y reconfortante, independientemente de si creemos o no en el más allá.